mensaje que recibimos del cielo con todos ustedes, nuestro hermano Luis Saldívar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Maravilloso el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Maravilloso es el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Bendito Dios de la gloria. Alabado el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria. Amén. Gloria Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Estamos contentos de estar en la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque sabemos de que el Señor aquí envía bendición y vida eterna, y porque sabemos también de que Dios no deja desamparado a aquel que le busca. Amén. Que le busca de corazón. Amén. Amén. Gracias al Señor. Agradecidos una vez más por estar aquí en la casa del Señor, por poder disfrutar de la presencia de Dios después de una semana maravillosa que hemos estado recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero por encima de todo eso, la gran victoria que se obtuvo por su sacrificio, hermano. Amén. Gloria a Dios. Muchos como que lo han desvirtuado, se han olvidado de eso, pero no se dan cuenta, hermano, del tremendo contenido espiritual que hay en ello, y poder recordarlo en una fecha tan importante, no porque uno esté dictando una fecha de que, por así decirlo, haya sido ese, el día en el que el Señor falleció, en el que el día el Señor entregó el Espíritu, y el día en el que el Señor obró para la salvación nuestra. No, hermano. Nosotros lo hacemos porque sabemos que es el momento en el que debemos predicar la palabra. Un montón de gente, hermano, que sensibiliza su corazón a eso. Gloria a Dios. A la voz del Señor. ¿Cuánta gente, hermano, que en todo el año nunca se acuerdan de Dios? Pero en esa época se acuerdan. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Y si es motivo para predicar la palabra, el cristiano no se niega a eso, hermano. Predicamos la palabra. A la voz del Señor. Porque nosotros predicamos siempre, pero la gente afuera no lo sabe. Y si ellos se acuerdan en esa ocasión, en esa época, en ese momento, se acuerdan de que hubo un Dios que entregó su vida por Cristo, aprovecho, hermano, para recordarles y decirles más exactamente la obra del Señor Salvador y Redentor. Aleluya. A la voz del Señor. No puedo perder una oportunidad, hermano. Si el enemigo, hermano, por ahí se ha encargado de enfriar el corazón de muchos, incluso de muchos creyentes, desvirtuando, hermano, esta actividad, que, hermano, para el mundo, hermano, allá afuera, muchas veces, hermano, para algunos pasa desapercibido, como lo repito, pero para otros no. A la voz del Señor. Yo no debo desperdiciar ni una oportunidad, hermano. Gloria a Dios. Hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando. Como dijo el Señor, mi Padre trabaja, yo sigo trabajando. A la voz del Señor para predicar y enseñar el Evangelio. Gloria a Dios. Y en el nombre del Señor, hermano, salimos y llevamos la palabra. A la voz del Señor. Si el Señor hubiera pensado así, hermano, tampoco le hubiera participado de ninguna de las fiestas cristianas, perdón, de las fiestas judías. A la voz del Señor. Pero el Señor, cuando era, hermano, Pascua, se iba a la Pascua. A la voz del Señor. Si cuando era, hermano, alguna fiesta religiosa, alguna nueva, estaba en la fiesta, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor aprovechaba en esas ocasiones para predicar la palabra del Señor. Él vino aquí a cumplir la ley. Y cumpliendo la ley vino a predicar la palabra, hermano. A la voz del Señor. Sea en la sinagoga, sea en la calle, en el campo, sea en la montaña. Lo importante es que llevó la palabra, hermano. Y no importó el lugar, no importó la época, no importó el momento. Lo importante fue llevar la palabra. Alabado sea el Señor, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el predicar nos produce gozo, hermano. Amén. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Alabado sea el Señor en el Evangelio según San Juan. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque entendemos, hermano, gracias al Señor, de que Dios quiere hablarnos en esta hora con una palabra muy, muy importante para todos y cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. San Juan capítulo 6. Amén. Gloria al Señor. Dentro del capítulo, de la fracción del capítulo que habla Jesús el pan de vida, quisiera compartirles hoy una palabra, hermano, que está en el capítulo 6, verso 53 en adelante. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 6. Alabado sea el Señor. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen también. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y que, como lo ha demostrado, hermano, de la página, muchos hermanos entran, hermanos, no en el momento en el que se transmite, sino muchas veces al día siguiente o a los 2 días o 3 días. Alabado sea el Señor. Pero nos siguen siguiendo, hermano. Alabado sea el Señor. Aunque suene redundante, nos siguen siguiendo. Alabado sea el Señor, porque para muchos la hora nuestra, para ellos no es la hora más apropiada.
porque ellos también están en otros servicios y también, hermano, están en una diferencia horaria que es más tarde. Así que ellos no nos ven ahorita, nos ven de repente mañana o nos ven de repente pasado mañana. Pero igual cuando entran y comentan, gloria al Señor, y dan los saludos y piden oración. Alabamos al Señor. Amén. Vamos a orar también por ellos cuando pidan oración. Pero ahora, gloria al Señor, le pedimos a los hermanos que nos siguen y a los que estamos aquí, abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 53. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lecturamos la palabra del Señor, que dice así. Gloria al Señor. Jesús les dijo a todos los que estaban ahí congregados, fariseos y creyentes, a la voz del Señor. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, a la voz del Señor, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero o final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí, dice el Señor, en mí permanece y yo en él. Alabado sea el Señor. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por permanecer aquí con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, porque estamos aquí en tu casa para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Abrimos nuestros labios para glorificar tu nombre, porque estamos aquí, Señor, porque queremos de esa comida, de esa verdadera bebida que solamente proviene de ti, Señor. Bendícenos, fortalécenos y ayúdanos, Señor amado, a poder estar, Señor, en el centro de tu voluntad, Dios mío, y conocer aquello que has preparado para nosotros, para poder entender, Señor, que el porqué en nuestra vida espiritual necesitamos, Señor, cada día alimentarnos cada vez más de tu presencia, de tu palabra, Señor, y de tu obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rompe toda cadena, rompe toda atadura, echa fuera, Señor amado, todo prejuicio en el corazón de los hermanos creyentes, personas simpatizantes, quienes quieran que nos estén sintonizando también, Señor. Echa fuera, Dios mío, todo prejuicio, Dios amado, y seas tú iluminando, Señor, la mente y el corazón de aquellos, Señor, que quieran escuchar tu palabra. Para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Haz maravillas, Señor, y que tu palabra no vuelva atrás vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú le envías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén, hermana. Amén. Tú puedes tomar asiento, alabando al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. La palabra que hemos leído ahora es parte de lo que el Señor hablara, hermano, a los fariseos, a los discípulos, a los que le seguían, con referencia donde Él se presenta como el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Alabado sea el Señor. Y en esta parte, hermano, ya desarrollada, hemos tomado la parte final ya, porque esta es la parte desarrollada de la parte donde habla y se presenta a Jesús como el pan de vida, hermano. Alabamos al Señor. Y lo tomamos así esta parte, porque muchas veces los creyentes cuando leen, alabamos al Señor, en la parte donde Jesús dice, si no come mi carne, dice, si no come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, no tiene vida. Y muchas veces cuando se predica, dice, tenemos que comer la carne del Señor, y todos, amén, dicen, ¿no? Y beber la sangre de Cristo, amén, dicen todos, pero muchas veces no entienden a qué se refiere. Porque en la misma connotación de la palabra, suena extraño que el Señor nos diga, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Alabado sea el Señor. Porque en ella está la verdadera comida y en su sangre la verdadera bebida. Gloria a Cristo. Muchos pueden agarrar y decir, hermano, pero esto es contradictorio. Y es más, para los que escuchaban en ese momento en el pueblo de Israel, era contradictorio.
poder escuchar al Señor decirle que coma su carne. Porque literalmente como se escucha hasta algo descabellado. Y así era como lo veían los fariseos. Porque más atrás vemos que ellos refutan lo que dice: ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Si el comer carne es algo condenable. Eso no se practica, eso no se hace en el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. No se, es más, ni se podía tocar la carne de un ser muerto, ni siquiera de un familiar. Porque en la ley, alabado sea el Señor, cuando un familiar moría y la persona tocaba el cuerpo de la persona que había fallecido, dice la Biblia en la ley de Moisés que se contaminaba. Porque muchas veces, hermano, cuando fallecía alguien, uno pues por el dolor de la pérdida de la persona se iba y abrazaba el cadáver de la persona. Y eso Dios lo consideraba como una contaminación. Por lo cual, el que hacía tal cosa tenía que limpiarse y pasar un tiempo fuera del campamento y purificarse por haber tocado el cadáver, la carne muerta de alguien. Imagínense cuánto más sería si que alguien se come el cadáver de alguien, o el cuerpo, o la carne de alguien. Alabado sea el Señor. Si el Señor mismo daba leyes, hermano, con respecto a la carne, por así decirlo, a la carne de un animal que hubiera estado muerto, y si alguien lo comía, aunque estuviera muriéndose de hambre, lo comía, tal persona era inmundo, se contaminaba con tal carne. Por lo cual también, de la misma manera, mandaba que se purificara, estuviera un tiempo fuera del campamento, y hasta que estuviera purificado recién podía entrar, por haber comido carne que estuviera muerta de otra persona, perdón, de un animal, solo de un animal. Imagínense cómo caería a los que escuchaban esto y que conocían la ley, que eran en ese entonces los discípulos y los fariseos que estaban escuchando al Señor, cómo les caería a ellos escuchar que les dijera: el que no come mi carne, a la voz del Señor. ¿Cuánto más que le dijeran: el que no bebiere mi sangre? Y imagínense la sorpresa que había en ellos, porque en la Biblia nos habla que el beber o el comer la sangre a Dios no le agrada. A la voz del Señor. Dios había prohibido desde el principio que el hombre comiera la sangre o la bebiera, o como quiera que fuera que se lo consuma. Estaba prohibido en la ley que el hombre coma la sangre. Si usted se acuerda, cuando Caín mata a Abel, a la voz del Señor, y Dios confronta a Caín, ¿qué le dice a Caín? Le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, a la voz del Señor. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra pidiendo justicia, a la voz del Señor. Y ya más adelante Pablo nos habla de una sangre que habla mejor que la de Abel, que es la sangre del Cordero, a la voz del Señor, que no solamente habla, sino que santifica a aquel que cree en él, a la voz del Señor. Incluso, hermanos, lo vemos en el Apocalipsis, aquellas personas que fueron los mártires, y que Juan en visión, cuando es llevado por el Espíritu Santo al cielo, ve, hermano, las vestiduras de aquellos todas bañadas en sangre, a la voz del Señor, que invocaban y clamaban a Dios pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, cobrarás venganza de nuestra vida, de nuestra sangre, de manos de aquellos que nos quitaron la vida? Porque eran los mártires, aquellos que habían muerto, hermano, por la causa de Dios. A la voz del Señor. Y Dios, hermano, escuchando ese clamor de aquellos vestidos, hermano, y sus vestiduras teñidas en sangre, hermano, no esperó mucho, sino que de inmediato, dice la Biblia, hermano, en el Apocalipsis, que les fueron concedidas, hermano, vestiduras blancas. Y se les dio un lugar especial para que esperaran hasta que el número de sus consiervos sea completado. Porque había muchos todavía que deberían ser, hermano, martirizados y muertos por la causa de Dios, por la causa del Señor, a la voz del Señor. Si se da cuenta, hermano, la sangre era muy valiosa para Dios, y hermano, Dios le especifica ya en la ley para Moisés y para todo el pueblo de Dios que tuvieran mucho cuidado con el tema de la sangre. Y si nos vamos a ver, hermano, en el libro de Génesis, si usted abre su Biblia, gracias al Señor, empezando nomás la historia humana, antes todavía incluso de la ley de Moisés, en el libro de Génesis, en el capítulo 9, verso 4, dice: pero la sangre con su vida no la comerás. Y si lo leemos,
Génesis capítulo 9, apúntelo porque es importante que usted lo sepa, hermano, porque muchas personas le dicen, hermano, ¿no quieres por ahí comer un poquito de relleno? A la voz del Señor. Morcilla, ¿no quieres tu rellenito con tu camote, con tu pan? ¿No te gustaría con tu cafecito caliente? ¿Ah? Y algunos dicen, ¡ay, qué rico! No, sí, vamos a comer, y se van y comen, y no se dan cuenta que esto es algo que Dios ha mandado desde el principio de la humanidad, que no se practique, que no se haga. A la voz del Señor. El capítulo 9, verso 4 dice, pero de Génesis, pero carne con su vida. ¿Qué es la vida? La sangre. Así lo dice, la sangre es la vida. Dice, no comerás. Mire, desde el principio de la creación y desde el principio de que se empiezan a crear las generaciones humanas, hermano. Ya Dios empieza a dar una regla. Sangre con su vida no comerás. Dios hablando, antes de la ley, Dios hablando, no se come la sangre. ¿Por qué? Porque la vida, dice, la vida de la carne, ¿qué es? Es su sangre. Por eso no la comerás, no comerás la sangre. En Levítico, búsquelo y márquelo en su Biblia. Levítico capítulo 17. A la voz del Señor. Levítico capítulo 17. Versos 10 y 12. Ahí bien claro. Y cuando hablamos del libro de Levítico estamos hablando prácticamente de lo que es la ley de la pureza. Lo que debían guardar en pureza el pueblo de Israel y que no debían practicar y que hasta ahora también se toma en cuenta. Esto primero en la ley. Le dice 17:10. De ahí dice bien claro, prohibición de ¿qué? De comer la sangre. A la voz del Señor. Dice, mire, y esto es algo excluyente. Gloria al Señor. Porque aquí Dios habla bien claro, para aquel que come la sangre, aquí hay algo que te va a venir en consecuencia. Dice el verso 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, dice, yo pondré mi rostro contra la tal persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Este Dios hablando, Esto no es Moisés, este Dios hablando. Y uno se pone a pensar, oye hermano, yo he comido sangrecita de pollo porque me decían que era bueno para la hemoglobina. Ah, bueno, es que, ¿y por qué lo hiciste? No, es que a mí me dijeron que era bueno. Y no, tú eres cristiano, sí soy cristiano, ¿y cómo siendo cristiano comes sangre? Si la Biblia dice bien claro que no se debe comer sangre. A la voz del Señor. Y aquí lo está diciendo, Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo bien claro, si se hallare hombre del pueblo o extranjero que comiere sangre, ¿será qué cosa dice? Será cortado entre su pueblo, es decir, será expulsado del pueblo. Y el verso 12, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros, de todos los creyentes, comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. A la voz del Señor. Mire, y acá da una indicación. Dice, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, dice, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Eso es lo que tiene que hacer. Si alguien quiere comer un animal, por así decirlo, lo desangra, y la sangre, ¿qué tiene que hacer con la sangre? La cubre con tierra. En nuestro caso, como no tenemos tierra en casa, ¿qué tenemos que hacer? La sangre, ¿qué hacemos? La vertimos por el agua, por el caño, por el desagüe, a la voz del Señor, lo botamos por el desagüe. Porque obviamente no estamos aquí en ese tiempo como era tierra, el piso de la tierra, no lo cogemos, no. Lo botamos por el desagüe. ¿Por qué? Porque la sangre, hermano, no se come, ni tampoco dejamos, hermano, que se coma la sangre en el mismo cuerpo del animal que vamos a comer. A la voz del Señor. Deuteronomio capítulo 23. Porque quiero dejarlo bien claro para poder entrar a lo que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 23. A la voz del Señor.
Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Deuteronomio 12:23. 12:23 dice, Bendito el nombre de Jesús. solamente, le habla, solamente que te mantengas firme, porque eso era, mire, si aquí lo dice que te mantengas firme, ¿era por qué? Porque estaban muy acostumbrados a comerla y la sazonaban de tal manera que les era apetitoso. Por eso es que le dice, solamente que te mantengas firme en no comer sangre. ¿Por qué? Porque había muchos que ya lo estaban haciendo un hábito, era parte de la dieta y era parte de la comida de muchos, incluso del pueblo de Israel. Alabamos al Señor. Y de extranjeros que estaban con el pueblo y que tenían esa costumbre. Por eso es que aquí Moisés, a través de la palabra que Dios le da, dice solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es ¿qué cosa? Y nuevamente lo dice, es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. ¿Qué es lo que dice que tienes que hacer? En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella. ¿Para qué cosa, hermano? Mire, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieren lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová Dios. Aquello que come sangre no les va bien. Gloria a Dios. No les va bien espiritualmente, por si acaso, porque aquí la Biblia lo dice bien claro. Guárdate, cuídate, no lo comas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No solamente al que le está diciendo la ley, sino que ¿a quién también? A los hijos. Para que le vaya bien también a los hijos. Para que Dios los bendiga a ella, a los hijos. Esto es palabra de Dios, hermano, para las personas. Gloria a Dios. Cristiano, hermano, que haga lo contrario. Esto no es cristiano, está afrentando a Dios. Está desobedeciendo a Dios. Le está diciendo a Dios lo que tú dices no me interesa, no me importa. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Muchos pueden decir, ay, hermano, pero eso era en la ley. Eso era en el Antiguo Testamento. No, ¿quién dice? Gloria a Cristo. En el Nuevo Testamento también. Libro de Hechos, abra su Biblia, libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, Cristo. gracias al Señor, Bendito el nombre de Jesús. aquí nosotros encontramos en la palabra del Señor que también les da esa referencia al pueblo creyente. Gracias al Señor, capítulo 15. Capítulo 15, verso 20. Gloria al Señor. El concilio de Jerusalén, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Ahí era el grupo, hermano, de los apóstoles, donde estaban ya dando la doctrina, la enseñanza cristiana, no solamente para judíos, sino también, hermano, para los que no eran parte del pueblo de Israel, hermano. Y le estaban dando la enseñanza, no solamente bíblica, sino también enseñanza, hermano, de la palabra, para que los creyentes, hermano, que estaban en Jerusalén y los que fueran a creer fuera de Jerusalén, también tuvieran ciertas normas y reglas de conducta. Alabamos al Señor. Y aquí en el verso 20 del capítulo 15, les menciona, Hechos capítulo 15, verso 20, les habla, gloria al Señor, sino que se les escriba, dice, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Alabamos al Señor. ¿A quiénes? A los que no eran parte del pueblo de Israel. Y si por ahí había uno del pueblo de Israel que ya estaba contaminándose con los ídolos, las imágenes, gloria al Señor, aquí habla bien claro que se aparten de la contaminación de los ídolos. Cualquiera sea la imagen, de la forma de quien sea de Santa Rosita, de San Judas Tadeo, de la misma imagen de Jesús, la cristiandad, el pueblo cristiano, le dice bien claro aquí, le enseña tanto a los gentiles como a los conocedores de la palabra, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ah, no, que no solamente para el Antiguo Testamento, no, para el Nuevo Testamento también. Porque tiene el mismo valor que tenía en el Antiguo Testamento, tiene el mismo valor la sangre. Y ahora más,
sabiendo que la sangre vertida en la cruz del Calvario nos da a nosotros limpieza, hermano, en nuestra alma. Nos da redención, hermano, a la voz del Señor. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el verso 29, nos continúa diciendo y nos repite. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Otra vez recalca, dice a esos que son idólatras, que le gustan los ídolos, las imágenes, las estampitas, las figuritas. Las ayudas, como algunos dicen, ¿no? Las ayudas religiosas. No es que yo me pongo aquí la imagen del corazón de Jesús para poder concentrarme en Jesús, para poder visualizarme a Jesús. Hermano, Dios es espíritu. Y la Biblia dice bien claro, hermano, que Dios no comparte su gloria con nadie. Ni con forma de hombre, ni de reptiles, ni de cuadrúpedos. A la voz del Señor. Dios es espíritu y dice, tales adoradores son los que le buscan, que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad. A la voz del Señor. Aquí por eso que nuevamente le repite, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. De sangre, otra vez dice. ¿Por qué? Porque los creyentes en aquel momento, cuando llegó la palabra, muchos de ellos, hermano, tenían la misma vida, hermano, pagana de muchas de las naciones, y también, hermano, practicaban el comer la sangre de los animales, por distintas razones, por las que incluso hoy muchos lo consumen. ¿Por qué lo consumen muchos? Porque dicen que trae hierro, a la voz del Señor. Porque dicen, hermano, que trae proteínas, que energiza el cuerpo. Que aquellos que tienen problemas por así decirlo, de deficiencia de hierro, coma sangre. La sangre del pollito, la sangre del toro, la sangre del carnero, coma sangre. Cómase su rellenito, a la voz del Señor. Y lo repito, hacer eso, hermano, es desobedecer a Dios. Hacer eso, hermano, es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para que nos vaya bien, hermano. A la voz del Señor. ¿Usted quiere que le vaya bien? No coma sangre. Eso es pecado delante de Dios. Dios no ha cambiado, hermano, su forma de pensar, porque si no, en el Nuevo Testamento hubiera incluido esto dentro de lo que nos dice Romanos. Más adelante, que por la oración todos los alimentos son santificados. Amén. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Dios había dicho también, bueno, así como también te coman todo tipo de animales. Y todos los alimentos se santifican por la oración, también la sangre se santifica. Ya, entonces pueden comer, no, pero aquí Dios hace una separación. Está bien, sí, por la oración están santificados todos los alimentos. Cualquiera que se coma. Pero la sangre sí tiene un valor muy importante. Eso sí no me lo van a comer. Y los apóstoles, hermanos, se encargaron de resaltarle y de marcarle muy claramente al pueblo creyente de aquel entonces, hermano, y de ahora también. A la voz del Señor. Bendito Dios. Y de ahora también, hermano. Gloria a Dios. La sangre no se come. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida de la carne. Si la sangre se separa de la carne, ¿qué pasa? Muere. Una persona desangrada, muere. Si desangran un animal, hermano, después de que lo han degollado, muere. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Por eso es que dice ahí, seguimos, de ahogado. ¿Y de ahogado por qué lo pronuncia? ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que de repente en un momento dado se le ahogó la oveja, se le ahogó la res, el buey que tenía, la vaca, el toro, lo que quiera que sea, se le ahogó. Dice, bueno, para no desperdiciarlo, bueno, lo comemos, pues. Pero se ahogó. La sangre se quedó dentro del cuerpo, dentro de la carne, del animal. A la voz del Señor, se coaguló. No se vació, como dice la Biblia, en tierra, no se vertió en tierra, como agua, como dice la Biblia, como lo hemos leído. ¿Y qué pasa? ¿Eso qué viene a ser? Un animal ahogado. Y animal ahogado, por cuanto la sangre está dentro del cuerpo, no se debe comer tampoco. Amén. A la voz del Señor. Eso no lo digo yo. Eso no lo dice el fanatismo de una religión. Eso lo dice la Biblia. Y 2 veces, hermano. Y más adelante lo voy a decir más todavía, porque hay otro verso también en el Nuevo Testamento que lo menciona. A la voz del Señor. Y es más, hermano, una carne con sangre, hermano, no sabe igual que que una carne que ha sido, hermano, despojada de su sangre. Sabe diferente, hermano. Gloria al Señor. Porque por ahí, hermano, muchas veces lo han vendido y es media aguachenta la carne, hermano. Y se reconoce. Porque está más enrojecida de lo normal.
Cuando usted se va al mercado, hermano, y compra pollo, se conoce la carne que ha sido, hermano, desaforada del agua, de la sangre. Se conoce porque es más amarillita. Pero cuando la sangre, hermano, está dentro, hermano, y muchas veces, hermano, los pollos se pisotean entre ellos, hermano, y no llegan al matadero para que se lo pueda degollar y pueda vertirse la sangre, hermano, muchas veces se mueren así. Y cuando usted va a ver la carne, hermano, ¿cómo está la carne? Media enrojecida, ¿o no? Cuando usted lo ve, morada, exacto. Cuando usted lo ve, está medio, hermano, sectores, hermano, del alón, o del pecho, de la pechuga, o de la entrepierna, del encuentro, lo ve medio enrojecido, ¿o no? Y uno se come, ay, mira qué rico está la carnecita, ¿no? Está buena la carnecita, mira, está rojito, parece carne de res. Pero no es carne de res. Cuando usted se va a comerlo, lo saborea y no sabe igual, hermano, que la carne de la cual ha sido despojada la sangre, hermano. Es diferente. Y por un tema de salud también, hermano. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Porque muchas veces, hermano, hay muchas bacterias en la sangre. Hay muchos elementos, hermano, que están en la sangre. Cuando usted le van a sacar, hermano, un examen de sangre, un examen, ¿qué es lo que primero le ven? Sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre hay bacterias. En la sangre se puede ver si hay virus. En la sangre se puede ver si hay, hermano, microbios. Se puede, hermano, si hay elementos, hermano, que son los que producen la enfermedad en el cuerpo. A la voz del Señor. Para ver si una persona está mal del hígado, examen de sangre. Si está mal de los riñones, examen de sangre. Si está bajo hemoglobina, examen de sangre. Si tiene un problema de bacterias, hermano, de virus o de cualquier otra cosa, examen de sangre. ¿O no? Sí. ¿O no? Gloria a Dios. Por eso es que Dios recomienda, hermano, recomienda. Y da esa recomendación a través, hermano, de la ley, a través de los apóstoles. No se coman la sangre. No, tampoco no se coman el ahogado, porque no saben en qué condición estaba el animal que se murió. Porque, hermano, en la sangre está, hermano, no solamente la vida de ese cuerpo, sino también hay cosas que contaminan. A la voz del Señor. Y que muchas veces también en la sangre, porque a veces, hermano, si usted se ha dado cuenta, hermano, la gran cantidad de morcilla que se hace de sangre de chancho. ¿O no? Sí. Y en la sangre del chancho muchas veces, hermano, se aloja de una manera, yo no sé, hermano, cómo es, pero se aloja también la tequina. Ese pequeño, hermano, huevecillo, que es, hermano, el producto de la tenia, o de esos parásitos que suelen tener esos animales, hermano. Y están en la sangre. Y muchos, qué rico el chicharroncito, qué rico, mira, con mi rellenito, con mi camotito, la agarra, se lo come con su chicharrón, con su café. Y no se dan cuenta, hermano, que están comiéndose muchas veces la tequina, que no está ni en la carne, pero que sí está en la morcilla. Dios. A la voz del Señor. Y uno no es fanático parecido porque eso es verdad. A la voz del Señor. Y muchas enfermedades uno se come con la sangre de los animales. Lejos de ajeno a lo que muchas personas dicen en su ignorancia, que dicen, ay no, que cuando tú te comes la sangre, te comes el vigor del toro. Pues yo tomo, hermano, la sangre del toro, me la tomo calentita. Como hay muchas personas que, hermano, que en su ignorancia lo hacen. A la voz del Señor. Y mira, y se comen, hermano, un montón de bacterias, microbios y virus. Y después termina más enfermo de como estaba. A la voz del Señor. Pues es que un montón que no se sanan nunca. No se sanan nunca, tienen problemas, hermanos, físicos, deficiencias, hermanos, de hierro. Y siempre están comiendo sangre, y no me sano, siempre sangre, siempre bajo hemoglobina. Sangre, y no se sanan. ¿Sabe por qué? Porque en vez de ser de bendición para su vida, Dios dice, hermano, que es de maldición para ellos. Porque Dios no se agrada de eso. Y aparte se están consumiendo, hermano, un montón, quién sabe de cuántos microbios y bacterias. A la voz del Señor. No se sabía, pero ahora sí se sabe por la palabra de Dios, hermano. A la voz del Señor. Capítulo 21 del libro de Hechos. Para terminar con esto. 21-25. A ver si no me equivoco. Y así. Amén. Gloria al Señor. Aquí Pablo hablando, pero en cuanto a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios, también a ellos les recomendaba. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros lo hemos escrito determinando que no guarden, dice que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. A la voz del Señor. Repitiéndonos lo que ya hemos visto, hermano. 3 veces en el Nuevo Testamento lo dice el Señor como una enseñanza universal para todos aquellos, hermanos, que siendo o no siendo del pueblo de Israel,
tenían esas costumbres para que sepan y tengan en conciencia y en consideración que la sangre, hermano, para Dios es algo simbólico y muy valorado, muy evaluado, pero también, hermano, es algo que es muy contraproducente para el hombre si lo consume en cuanto a su bendición, hermano. Alabamos al Señor. Como lo hemos visto en Levítico, bien claro lo dice, que la tal persona que haga será cortado de medio de su pueblo. Sí, señor, el Antiguo Testamento, hermano, por cuanto no respetaban una ordenanza de Dios, por la importancia que tiene la sangre, hermano. Imagínense cómo será en este tiempo delante de Dios. Dios no ha cambiado, por si acaso. Amén. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo de ahorita. Amén. Y lo que para Él era malo antes, también es malo ahora también. A la voz del Señor. Y más en la gracia, cuando más se exige todavía, hermano. A la voz del Señor. Lo digo esto, hermano, porque hay que entender esto antes de tratar este tema que es muy importante, porque cuando muchas veces lo tratamos acá, gloria al Señor, lo que hablábamos aquí en el capítulo 6 de Juan, a la voz del Señor, muchas personas cuando escuchaban o leen esta parte como que se quedan un poquito en pausa y no saben a lo que se refería el Señor. Cuando se refiere de que el que deben comer mi carne porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A la voz del Señor. Le explico esto ¿por qué? Porque bajo ese contexto, como lo entendía el pueblo de Israel y como se los acabo de explicar a ustedes, para ellos es inaudito pensar que Jesús hablara de esa manera, expresándose y diciendo que coman mi carne, vuélvanse caníbales y beban mi sangre, vuélvanse desobedientes a lo que Dios ha dicho. Lo es el Señor. Y de una manera como para que entiendan de que en qué manera los que estaban escuchándole como que se sentían un poco confundidos a la voz del Señor. Pero el Señor nunca dijo nada, hermano, para llevarlos a la confusión, sino que desde un principio Dios les habló claramente. Porque aquí, empezando el verso 25, gloria sea al Señor, Jesús se identifica como el pan de vida. Gloria sea al Señor. Y dice aquí, gloria sea al Señor, dice que el Señor en el capítulo 35 se presenta de esta manera. En el verso 35, perdón, del capítulo 6. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. A la voz del Señor. El que a mí viene, nunca, ¿qué dice? Tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Mire, ahí nos está dando la clave para entender lo que quiere decir aquí en lo que acabamos de leer. Donde dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Dice aquí Jesús, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo lo podemos entender? Gloria al Señor. Dice, aquí primero, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Está hablando aquí de la obediencia y de la fe. Y vamos a verlo aquí. Dice, gloria al Señor, en el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Gloria al Señor. Mire la forma en la que el Señor le está aclarando y le está diciendo, el que a mí viene primero, dice, nunca tendrá hambre. ¿Por qué no tendrá hambre? ¿Por qué? Porque recibirá primero, ¿qué dice? La palabra de Dios. A la voz del Señor. El que a mí viene, o sea, el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, gloria al Señor, el que se acerca para escuchar la palabra de Dios, nunca tendrá hambre. Porque está hablando primeramente, hermano, del alimento espiritual. De aquello de lo cual Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida? A la voz del Señor. Y muchas veces el Señor se refiere de esa manera. Podemos decirle analogía, podemos decirle una de repente, una manera en la que el Señor trata de ilustrar de una manera con un ejemplo. Lo que quiere decir una enseñanza espiritual con algo físico, con algo palpable, con algo que se conoce. A la voz del Señor. Y aquí el Señor está hablando el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo he descendido del cielo. Yo vine del cielo para venir a darles vida a ustedes. A la voz del Señor. El que obedece su palabra, dice, el que obedece su palabra tendrá vida. Por eso es que dice, nunca tendrá hambre.
Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alimenta. La palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos para poder crecer espiritualmente. Y así dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Así como el maná alimentó a sus padres, yo soy el que alimenta ahora a ustedes con la palabra que Dios me ha dado para ustedes. Alabado sea el Señor. Y así se pone a hacerle referencia. Y empieza a crecer con ese hermano, con ese contexto, con esa enseñanza. Primero con la palabra. Ahora dice, el que en mí cree no tendrá sed. ¿Qué cosa? Jamás. Alabado sea el Señor. Ahora se va y habla. Tiene que comer mi carne y tiene que beber mi sangre. Alabado sea el Señor. Ambas cosas, gloria sea el Señor, tienen que estar unidas. La sangre con la carne. Por eso es que el Señor le dice, no solamente cómase mi carne, es decir, no solamente cómase la palabra, sino que también junto con la palabra beban y crean a la voz del Señor. Porque la sangre, la bebida es la fe. A la voz del Señor. Así como le dijo, hermano, cuando Jesús se reunió con aquella mujer que estaba, hermano, en el pozo de Jacob, con aquel hermano, con aquella mujer que no era del pueblo de Israel, lo decía el Señor. ¿Qué era? Lo decía el Señor. ¿Quién era? ¿Se acuerdan quién era aquella mujer? Samaritana. La samaritana, lo decía el Señor, que estaba ahí en el pozo de Jacob. Se fue y le trajo, hermano, le pidió, dame de beber. A la voz del Señor. Y él le dijo, pero tú no tienes cómo sacar tu agua, tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber. Tú me pides a mí que yo te dé agua, mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua. Tú le pedirías a él más bien que te dé agua y nunca más tendrás sed, a la voz del Señor. Aleluya. Nunca más tendrás sed, a la voz del Señor. Dios. Y le dijo, ¿qué cosa le respondió ella? Le dijo, Señor, maestro, dame de esa agua. Dame de esa agua para yo nunca más tener sed. Mire, ahí el Señor estaba refiriéndose a un agua que no era física. Se refería a una agua que era espiritual, que venía de Dios. Por lo cual dice, hermano, incluso la palabra, gloria sea al Señor, que el que en Él cree, porque habla de la fe, primero que dice, de su interior correrán ríos, ¿de qué? Por la fe, a la voz del Señor. La fe hace, hermano, la fe hace la parte del agua. Cuando uno cree y tiene fe, hermano, nunca tiene sed, a la voz del Señor. Nunca tiene sed, ¿por qué? Porque de su interior correrán, ¿qué cosa dice la Biblia? Ríos de agua viva, a la voz del Señor. Por eso es que aquí el Señor empieza diciendo, como lo repito, el que a mí viene no tendrá hambre. A la voz del Señor. Y el que en mí cree, dice, gloria al Señor, no tendrá sed jamás. A la voz del Señor. Por eso es que el Señor dice, el que come mi carne. Primero se refiere a él mismo y dice, yo soy el pan de vida. El que come de este pan no tendrá hambre. Y luego empieza a crecer en esa palabra y dice, no solamente ahora yo no soy el pan, sino también tiene que comer mi carne. A la voz del Señor. Y sigue con la ilustración que le sigue dando. Aquello que yo vengo a darles, que viene de parte de Dios. El alimento espiritual, la palabra de Dios. Si tú te alimentas la palabra y obedeces la palabra de Dios, no vas a tener, hermano, ningún tipo de... vas a estar saciado y no vas a tener hambre de nada. A la voz del Señor. Todo lo que tú sientes que te falte, la palabra de Dios te lo va a suplir. Todo lo que tú sientes que te falta en la palabra, Dios te lo va a alimentar. Todo lo que tú sientes que en tu vida necesite cambiar, la palabra Dios te lo va a cambiar. A la voz del Señor. Vas a estar saciado. No vas a tener hambre de nada. No vas a tener necesidad de nada. Porque la palabra de Dios suple. La palabra de Dios te ilumina. La palabra de Dios te da. La palabra de Dios te alimenta. La palabra de Dios te dice lo que tienes que hacer. A la voz del Señor. No tendrás hambre de nada. La gente ahora, hermano, en este tiempo tiene hambre de todo. Pero no se dan cuenta, hermano, que la palabra solamente puede saciar el alma de la persona. Puede darle, hermano, esa saciedad que tiene la persona. Esa falta de creer, de esa falta, hermano, de sentirse completo. Solo se consigue a través de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que dice, el que come este pan, el que come mi carne, estará saciado. Alabado sea el Señor. La palabra, y a través de esto es la palabra. Ese pan es la palabra, esa carne es la palabra, la que nos da a nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos dice lo que tenemos que hacer. Es decir, nos da la obediencia a la voz del Señor. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Cómo? Con la voluntad que nos da a través de su palabra. Él, por la palabra de Dios, vino, por la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre.
Alabado sea el Señor. Porque todo lo que Él habla es lo que el Padre le dijo que hablara. Alabado sea el Señor, hermano. Para darnos instrucciones, palabras, alimentar nuestra vida y darnos a nosotros la salida de lo que tenemos que hacer. No sabemos qué tenemos que hacer, la Biblia nos dice. La Biblia nos dice qué tenemos que hacer. Estamos, hermano, en confusión, la palabra nos dice lo que tenemos que hacer para librarnos de la confusión. No sabemos, hermano, cómo reaccionar en una distintas situaciones que se nos presentan. La palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer en distintas situaciones, hermano, que se nos presentan en la vida. Alabado sea el Señor. Estamos acongojados, la Biblia nos dice en todo aspecto que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos suple, nos guarda, nos ayuda, nos alimenta, hermano, nos guía, nos da, hermano, esperanza, la palabra, la voz del Señor. Lo que Él viene a representar como el pan, como su carne, a la voz del Señor, que es la palabra de Dios. Aleluya. A la voz del Señor, que es así como el Señor se ilustra. Porque eso es, hermano, en otras palabras, la obediencia. La palabra, hermano, viene para que nosotros la obedezcamos. La palabra viene para que nosotros, hermanos, la oigamos, la escuchemos y la obedezcamos, hermano. Dios nos ha dicho que no mintamos por lo que dice la palabra. No debemos mentir. La Biblia nos dice por la palabra que tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Alabado sea el Señor. Que no debemos, hermano, contravenir la palabra como lo que acabamos de leer, hermano, en cuanto a la sangre. Alabado sea el Señor. Le obedecemos y nunca más lo volvemos a hacer. Porque la palabra nos dice, hermano. Alabado sea el Señor. Porque eso es la carne, eso es el pan, alabado sea el Señor. La palabra de Dios, la obediencia a Dios, eso no debemos dejarlo de lado. Eso tiene que estar con nosotros. Tenemos que obedecer esa palabra, hermano. Alabado sea el Señor. Ahora, lo otro que nos dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Lo dice el Señor. Porque aquí como dice, lo dice el Señor, aquí en el verso 51, amén. Alabado Dios. Perdón, gloria al Señor. Aquí en el verso. No, aquí mismo. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Es decir, fe. Porque la fe, hermano, es lo que nos ayuda a nosotros, hermano, a poder ver al Señor. Aquella mujer, hermano, aquella samaritana, gloria al Señor, que estaba ahí, cuando vio y se le manifestó el Señor y le habló el Señor a ella y le dijo las cosas que ella hacía, creyó en Él por la palabra que Él le decía. Gloria al Señor, porque le reveló lo que ella estaba haciendo. Y ella, ¿cuál fue la respuesta de ella? Y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Gloria al Señor. Mire, creyó. Es decir, tuvo fe en las palabras que el maestro le decía. Creyó en la declaración que el Señor le decía. ¿Y cuál fue la primera actitud que ella hizo, que ella tomó? Se fue, hermano, al poblado donde estaba y empezó a decirle a todos, vengan, miren, he aquí encontrado un hombre que dice ser el Mesías y que me ha hablado todo lo que yo he hecho. Me ha revelado todo lo que yo he hecho. Eso lo hace una persona que tiene fe, hermano. Alabado sea el Señor. Eso no lo hace una persona que no tiene fe. Eso no actúa, ni habla, ni dice una persona que no tiene fe, hermano. Alabado sea el Señor. Porque miren, la fe y la obediencia tienen que ir juntas. La fe y la obediencia tienen que estar juntas, hermano. Alabado sea el Señor. La obediencia a la palabra y la fe, hermano, de la palabra. Alabado sea el Señor. No pueden estar los unos separados. Uno no puede decir que es obediente, hermano, y no tener fe. Uno no puede decir que tiene fe y no puede ser obediente. Porque uno puede decir, hermano, yo creo que el Señor me va a salvar, me va a sanar. Yo creo que el Señor va a hacer un milagro, pero no le obedezco a Él. No le sirvo a Él. No hago lo que la palabra de Dios me dice en respecto a las cosas que yo sé que estoy haciendo mal. Y solamente creo, pero no obedezco. No, hermano, ¿qué pasa con la vida de ese creyente, hermano? No crece. Y si solamente obedece la palabra, pero no tiene fe, también le pasa lo mismo. Tampoco crece, hermano. Viene a ser lo mismo que con un cuerpo, hermano. Como lo que acaba de decir el Señor, lo dice el Señor. Le viene a pasar lo mismo que al cuerpo. Si el cuerpo se separa de la sangre, ¿qué pasa? El cuerpo muere. De igual manera, hermano, si la obediencia se separa de la fe, el cristiano, hermano, no crece. El cristiano se queda, hermano, inerte. Y está, hermano, de camino a la mortandad. Porque yo no solamente puedo decir que tengo fe, incluso Santiago habla, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si tus obras son buenas, muéstrame tu fe entonces.
Pero si tu fe es buena, entonces muéstrame tus obras. Alabado sea el Señor. Porque las obras vienen a ser la obediencia. Tú no puedes decir que tienes fe si no tienes obras. Ni tampoco si tienes obras, si tampoco no tienes fe. Porque ambas cosas tienen que ir juntas. Y si las dos están separadas, hermano, la persona está pronta, hermano, a perecer o a terminar, hermano, siendo llevado por cualquier viento de doctrina. Porque hay muchas personas, hermano, en distintas congregaciones que dicen, yo creo que Dios me va a dar una casa nueva. Pero no lo obedece. No corta con el pecado. No corta con las cosas malas. No corta con aquellas cosas que sabe que le son, hermano, de tropiezo para su vida espiritual. Cree solamente, pero no obedece a la palabra de Dios. Está condenado, hermano, a hacer mortandad, a tener mortandad espiritual en su vida. Es decir, a perder la sangre de su cuerpo, hermano. A morir. Y si solamente hace obras, pero no cree, hermano, en aquel que lo salvó. Solamente hace obras, hermano, como cualquier moralista. Hace cosas buenas como cualquier persona, hermano, que se cree buena persona. Alabado sea el Señor, pero no cree en aquel que lo salvó. O se ha alejado de la fe de aquel que lo salvó. O de aquel que le dice que lo puede salvar, hermano. También está condenado, hermano, a morir espiritualmente. El Señor les habló aquí y le dijo primero, yo soy el pan de vida que viene. Lo es el Señor del cielo. Y muchos se escandalizaron. Y dijeron, ¿cómo tú que te puedes hacer que eres tú el que has descendido del cielo? Si nosotros conocemos quién eres tú. Conocemos que conocemos a María. Conocemos a tu padre, conocemos a tus hermanos. ¿Cómo tú has descendido del cielo? Alabado sea el Señor. Y el Señor hablando de ese hermano del término espiritual, porque Él viene del cielo, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Como el pan del cielo, gloria sea el Señor. El pan de vida, alabado sea el Señor. Para todo aquel que cree. Después le dice, yo soy el pan de vida, el que en mí cree, gloria sea el Señor. El pan de vida como Él se presenta. Alabado sea el Señor. De que descendió del cielo en el verso 41. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahí mismo las personas que lo seguían, le escuchan y dicen, ¿por qué vas a hacer tú el pan? ¿Por qué tú puedes decir que has descendido del cielo? Si todos conocemos a tu familia, ¿de dónde tú has descendido del cielo? Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo envió, si no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria sea el Señor. Aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí, ¿tiene qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Gloria sea al Señor. Yo soy el pan de vida. Y la gente, hermano, cuando el Señor decía yo soy el pan de vida, la gente, hermano, se molestaba. Porque primero dice yo vine del cielo. Yo soy el pan enviado del cielo. Y ahora dice yo soy el pan de vida. La gente se molestaba con él. Y como para que se siga molestando, miren, le decía, ya no soy el pan de vida. Ahora yo soy la verdadera comida. Yo soy la verdadera comida. Mi carne es verdadera comida ahora. Y mi sangre es verdadera bebida. Y la gente, hermano, peor se molestaba. Peor se incomodaba. Pero el Señor estaba hablando, como le repito, estaba hablando de la palabra y de la fe. De la obediencia y de la fe. Alabado sea el Señor. De su carne, que es la palabra, que nos lleva a la obediencia. Y de la bebida, que es su fe, que nos lleva, hermano, a que nosotros, de nuestro interior, corran ríos de agua viva, hermano. Alabado sea el Señor. Cosas, hermano, que Dios les enseñó, les habló y les dijo, gloria sea el Señor, para que ellos entendieran. Pero como dice la palabra, con palabras les hablé, mas no entendieron, porque era, hermano, necesario que sean veladas para ellos. Porque estas cosas sencillas solamente iban a ser instruidas, iban a ser entendidas por los sencillos, hermano, por los humildes de corazón. Mas por los endurecidos no. Para ellos solamente la palabra con parábolas. A la voz del Señor. Con analogías y con un montón de comparaciones. Para que se condenen por cuanto no quisieron creer, hermano. Alabado sea el Señor. Dice aquí, lo dice el Señor, el capítulo, verso 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Es decir, aquel que come la palabra, aquel que escucha la palabra, aquel que obedece la palabra, vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Porque el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice?
permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? La palabra. Gloria sea al Señor. Esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga. Esto no lo dijo en la calle, lo dijo en la sinagoga, donde estaban los judíos, donde estaban los maestros de la ley, para enseñarles la palabra, hermano. Para enseñarles e instruirles en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, hermano, escuchaban la palabra, pero no la obedecían. Escuchaban el mensaje, leían, hermano, el texto bíblico, pero no lo comprendían. Estaban, hermano, ahí en la sinagoga, abrían el rollo del profeta tal, del libro tal, pero no comprendían la palabra. ¿Por qué? Porque no querían obedecerla. Gloria a Dios. Y si lo obedecían, hermano, con ciertas limitaciones, hasta donde ellos querían. Gloria sea al Señor. Pero el Señor, hermano, les habla de esta manera. Les habla de esta forma, hermano, para que ellos sintieran la incomodidad también. Gloria sea al Señor, de que tienen que ver y tienen que conocer de que la palabra es una palabra que tienen que comprenderla y tienen que obedecerla. A la voz del Señor. Porque la palabra no se puede pasar por alto. La palabra está ahí para que se obedezca. La palabra está ahí para que se cumpla. La palabra está ahí, hermano, para que los alimente. A la voz del Señor. Si el pueblo de Israel, hermano, no creía en el Señor y estaba siempre en conflicto con él, hermano, porque no recibía la palabra que el Señor traía. Era porque el Señor Jesús, hermano, venía y compartía la palabra y le decía a todos, gloria sea al Señor, hablándole, como le digo, con analogías, gloria sea al Señor. Y aún con analogías no le entendían, porque ni siquiera las palabras claras le entendían. Porque el mismo Señor le decía, si Dios les hablara de las cosas, gloria sea al Señor, las cosas espirituales no me van a entender, porque si ni las terrenas me entienden, menos las espirituales. Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Porque el Señor, mire, empieza primero diciéndole, yo soy el pan de vida que vino del cielo. Sencillito. Sencillito. Mi palabra me la ha dado Dios, porque yo no hago otra cosa que no sea la voluntad del que me envió, dice. ¿Y uno qué entiende por eso? Que Él está ahí y ha venido para cumplir la palabra de Dios, porque Dios lo ha enviado. Yo le digo, ¿qué difícil de entender en eso? Nada. No es difícil nada de entender. Él está aquí como profeta para traer la palabra que Dios le ha enviado a decir. Nada. No hay nada complicado. Y con eso dice, miren, yo soy el enviado. Dios me ha enviado para dar la palabra, porque yo no hablo otra palabra que no me haya sido dada por mi Padre. Y se molestaban porque decía que Él era su Padre, que Dios era su Padre. A la voz del Señor. Pero se molestaban más por lo que decía y no, hermano, no le prestaban atención a la palabra que Él estaba diciendo. Se molestaban por la comparación con la que Él hacía. Ahora, como no entendían eso, qué sencillito era entender eso. Bueno, como no me entienden, a ver si me entienden esto. Yo soy el pan de vida que vino del cielo. Menos le entendieron. A la voz del Señor. Y más cuando decía, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Eso está bien fácil de entender o no? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice, y el que en mí cree nunca tendrá sed. A la voz del Señor. Yo le pregunto, ¿qué es difícil de entender en eso? ¿Por qué? Porque Él venía a traer una palabra que saciaba. Y hermano, todo aquel que en Él creía, nunca más volvía a sentirse desamparado, hermano. A la voz del Señor. Aleluya. Pero la gente no lo entendía. Dice, ahora bueno, como no me entienden, a ver cómo me entienden. Entonces yo soy el pan vivo que descendió. El que comiere de este pan tendrá vida eterna. Menos le entendía. A la voz del Señor. Bueno, entonces como no me entienden, entonces miren, el que no come mi carne, el que come mi carne tendrá vida eterna. Y el que bebe mi sangre, lo es al Señor, como dice ahí. Lo es al Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Menos le entendían, hermano. A la voz del Señor. Capítulo 6 de Juan. Gloria a Dios. Mire, el que menos, hermano, estaba incómodo, molesto, porque cada vez que el Señor hablaba, le hablaba cosas sencillas, no entendían. Les hablaba cosas complicadas, menos todavía. Como para que no tengan excusa, hermano. Pero aquí Dios nos está hablando bien claramente, hermano. Nos está hablando de dos aspectos. Lo que es la obediencia y lo que es la fe. La comida de la palabra, la obediencia a la palabra. Hermano, y el otro aspecto, la fe, el creer, no tendrá sed jamás. A la voz del Señor. El que tenga sed tiene que creer. Gloria al Señor, porque dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Será saciado siempre. Gloria al Señor. El que en mí cree. Mire, y muchas veces eso, hermano, dentro del pueblo de Dios, hermano, qué difícil conseguirlo, que la gente crea en Dios, que la gente confíe en Dios,
que la gente, hermano, los creyentes y los no creyentes incluso, para poder hablar la palabra, qué complicado, que crean en Dios, que confíen en Dios, que se entreguen a Dios, que den, hermano, toda su confianza y plena confianza a Dios. Qué difícil, hermano. Qué difícil y complicado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría solamente vemos las cosas de una manera humana. Queremos verlo así. O lo sentimos así o lo distinguimos así. Pero cuando nos hablan cosas de fe, qué difícil y complicado es creerlo. Lo hace el Señor. Por eso es que el Señor, hermano, cuando venía y hablaba a sus discípulos, hermano, y les refería de todo eso, hermano, los que estaban cerca de él le comprendían. Y como le dije, como lo que le refirió Pedro, dijo: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida? Cuando los estaba por expulsar, a la voz del Señor, por cuando lo estaba ya echando, porque se les iba la multitud, se les iba la gente. Lo decía el Señor: no nos vamos, preferimos estar contigo, a la voz del Señor. Y en todo momento, hermano, en todo momento, el Señor les hablaba y les refería el mensaje de fe y obediencia. Y cada vez, hermano, que el Señor se encontraba, hermano, con los fariseos y le hablaba a ellos y les refutaba su desobediencia, les refutaba su religiosidad, que era lo primero que sacaba, la palabra de Dios. Porque ellos, hermanos, defendían su posición, defendían su forma de llevar las palabras. Y el Señor, cuando los refutaba, hermano, lo primero que hacían, ¿qué era? No, la Biblia no dice así. Lo decía el Señor. Cuando les hablaba acerca del divorcio, el Señor se fueron y le citaron un caso de divorcio. Gloria sea al Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lo primero que le dijo fue: perdónenme, pero eso en el principio no fue así. Porque el Señor hizo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Gloria a Dios. Eso es la palabra. Eso tienen que obedecerlo. Pero ellos no quisieron. Es más, ni en la ley lo quisieron hacer, ni en el tiempo que estaba Jesús tampoco. Porque les dijo a ellos claramente, cuando estaban ahí, lo primero que le dijeron fue: ¿es que acaso no se puede dar carta de divorcio? ¿Por qué? Porque, imagínense, pues, uno si no encuentra saciedad con la persona, puede darle carta de divorcio. No, pero en el principio no fue así. O sea, le aclaraba la palabra, le decía lo que la palabra en verdad decía. Y cuando le desaclaraba la palabra, se molestaba. Alabamos al Señor. Y se ponía a decirle: no fue así. En el principio no fue así, porque Dios creó un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Alabamos al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Bueno, si es así, entonces no es bueno casarse, dijeron algunos. Alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a la palabra. Alabamos al Señor. Tenían fe, creían en Moisés, pero no se sujetaban a la palabra. Alabamos al Señor. Sabían que Dios había dado el mandamiento, la palabra, la ley, pero no se sujetaban a la palabra. Alabamos al Señor. Y hermano, y se acomodaban a las cosas que habían sido, hermano, por la dureza del corazón. Porque el Señor se lo refuta y se lo dice: ¿saben por qué le pasó eso? ¿Por qué Moisés tuvo que hacer eso? Porque eran duros de corazón. Como lo son ustedes ahora, alabamos al Señor. Porque no se someten a la palabra. Porque si ustedes se sometieran a la palabra, entenderían lo simple que yo les estoy hablando. Lo sencillo que yo les estoy hablando. Alabado sea el Señor. Por eso que, hermano, la fe sin la obediencia, hermano, no funciona en la vida de un creyente. Porque un creyente puede decir, hermano, que tiene mucha fe, pero no obedece la palabra de Dios, no se somete a la palabra de Dios, hermano, no puede tener crecimiento espiritual. Porque la Biblia te dice lo que tienes que hacer. La Biblia te dice cómo te tienes que comportar. La Biblia te dice cómo tienes tú que actuar. Pero tú solamente crees y dices: Señor, yo creo en ti. Señor, yo me voy contigo. Señor, cuando tú vengas. Pero no haces nada para hacer que esa palabra en ti se cumpla. Que tu santificación, hermano, se ejecute en tu vida espiritual. Alabado sea el Señor. Solamente dice que crees, pero no obras por esa fe que tienes. Hermano, entonces no puedes, hermano, estar aprobado delante de Dios. Porque no se puede creer, lo hace el Señor, si no obras en verdad. Y no puedes solamente ser obediente y no creer. Porque hay un montón, como le repito, hay un montón que son muy morales, se vuelven muy moralistas. Yo obedezco. Dios dice que no debo robar, no robo. Dios dice que no debo mentir, no miento. Pero cuando te dicen: ¿tú crees que Cristo va a venir? Bueno, no sé, pero así he leído, pero no sé cuándo será. ¿Dónde está tu fe? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Le cayó una enfermedad, le vino quién sabe una desgracia. ¿Tú crees que yo te puedo sanar? No sé, mejor me voy primero al médico. Alabado sea el Señor.
Voy primero a que me hagan mis análisis, mi chequeo, mis análisis de rutina. Y no le piden a Dios, no hay fe. A la voz del Señor. Porque un creyente, hermano, antes de irse correr al médico, primero ora. A la voz del Señor. Cualquier cosa que le pase, primero ora. Gloria sea al Señor. Porque incluso, hermano, hasta para irse al médico tiene que orar. Porque a veces, hermano, cuánta gente, hermano, que hasta practicante es. Que a veces uno se mete, hermano, y hace un montón de barbaridades con el cuerpo de uno. A la voz del Señor. Que Dios te libre hasta de esas personas, hermano, que están muchas veces, hermano, sin la capacidad, hermano, para poder atender a una vida humana. A la voz del Señor. Y uno hasta por eso tiene que orar, hermano. Además, porque nosotros, hermano, tenemos un Dios que, como dice en la Biblia, que por su llaga hemos sido curados, hermano. A la voz del Señor. Así que antes de correr al hombre, primero corro a Dios, que es grande en misericordias, hermano. Por eso es que, hermano, cada cosa, hermano, va de la mano. La obediencia y mi fe. No puedo tener fe si no soy obediente. Y tampoco puedo ser solamente obediente si no tengo fe. Tengo que creer y tengo que obedecer. Ambas cosas tienen que estar juntas, como la sangre, hermano, en el cuerpo de una persona. A la voz del Señor. La obediencia es como si fuera el cuerpo y la sangre, hermano, es la fe. A la voz del Señor. Si la fe, hermano, se va del cuerpo como la sangre del cuerpo, el cuerpo muere. A la voz del Señor. Ambas cosas no pueden separarse, tienen que estar juntas. Un cristiano completo es un cristiano que obedece y es un cristiano que cree. A la voz del Señor. Ese es un cristiano completo. Un cristiano, hermano, que no cree y que solamente, hermano, obedece, no está completo. Y viceversa, hermano. Tenemos que creer y obedecer a Dios. Tenemos que creer y esperar en Dios, hermano. Porque solamente de esa manera vamos a poder crecer en la gracia del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierra sus ojos, hermano. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Te alabamos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu precioso nombre, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En la vida del creyente, hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Gloria al Señor. Muchas veces no recibimos bendiciones espirituales porque solamente obedecemos, pero no creemos que Dios puede hacer cosas mayores con nosotros. No creemos que Dios puede engrandecer su gloria en nosotros. Y nos quedamos, hermanos, muchas veces en una condición muy por debajo de lo que Dios quisiera hacer con nosotros, no porque Dios no quiera, sino porque nuestra fe se lo impide, porque no confiamos en Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Muchos creyentes, hermanos, están en la iglesia y no ven el crecimiento. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere renovarlo, Dios quiere bautizarlo, Dios quiere consagrarlo, pero muchas veces uno no cree. No cree, porque solamente obedece, está aquí, está presente, pero su fe está en otra cosa. Su fe está en su fuerza humana, en su capacidad, en su dinero, en lo que él puede o en lo que ella puede hacer, pero no está amparada en Dios, hermano. Obedece, está en el culto, sí, pero su fe ¿dónde está? Volando, hermano, en otra cosa, pero no está puesta en Dios. Muchos vienen aquí, gloria sea al Señor también, o pueden ser creyentes en distintas congregaciones, con mucha fe. Señor, yo quiero que me bendigas, pero no hacen, no obedecen a Dios. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, pero no cumplen con Dios. No dejan las cosas que Dios le dice por su palabra que tienen que dejar, no la dejan. Y están ahí siempre, hermano, dando vueltas en el mismo asunto, siempre repitiendo los mismos errores, porque no obedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios le dice: deja aquello que te es de estorbo en tu corazón, aparta de toda especie de mal. Gloria al Señor. Y Dios le dice muchas veces, repetidas veces, le orienta, le habla, le exhorta para que consagre su vida. Y que no solamente venga aquí creyendo, sino que también haga algo, haga efecto la palabra de Dios en su vida, obedeciendo la palabra, pero no lo hace. Porque no obedece la palabra de Dios. La fe tuya, como dice la Biblia, es muerta, porque no está obedeciendo la palabra de Dios. Hay bendiciones
como también hay prohibiciones. Pero toda prohibición que Dios te da, toda restricción que Dios te da es para bendecirnos, es para hacernos crecer, hermano y hermana. No es para dañarte, no es para perjudicarte, por el contrario, es para darte crecimiento. Gloria sea al Señor. Hay que obedecer a Dios. Hay que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad. Pero por sobre todo también ayúdame a obedecer y a no separar ambas cosas, a ser obediente y a tener fe, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser obediente a ti. Ayúdame, Señor amado, a ser un cristiano y una cristiana que pueda obedecerte, Señor. Estar, Señor amado, creyendo en ti y obedecerte a ti en todo momento, Dios. En el nombre de Jesús, hermano, amigo que me escuchas, que estás ahí en tu casa, no puedes ser un buen cristiano si que solamente tienes fe, pero no tienes obras obedeciendo a la palabra de Dios. Tienes que obedecer la Biblia, tienes que obedecer la palabra que Dios nos ha dado. Su voluntad está en la palabra, Dios está en la Biblia. Ahí está su voluntad, esa es su voluntad. Y ahí su palabra, hermano y hermana. Tenemos que hacer ambas cosas para tener una vida espiritual. El Señor se lo exhortó y se lo dijo así a los fariseos. En la sinagoga se los dijo: tienen que obedecer y tienen que creer. Si no hay fe en su obediencia, nunca van a prosperar. Y si no hay obediencia en su fe, tampoco van a prosperar. Tienen que obrar creyendo, tienen que creer obrando. Gloria sea al Señor. Ahí en tu corazón dile: Señor, yo sé en mi vida que quizás hay cosas que aún no te obedezco, Señor, y que no termino de dejar porque siento en mi corazón que todavía, Señor, no estoy listo o lista, o preparado o preparada. Gloria sea al Señor. Pero yo creo en ti, Señor, pero siento que no te estoy obedeciendo, no estoy obedeciendo tu palabra. Ayúdame, Señor amado, a obedecerte y a creer en ti. Quizás, hermano, usted está obrando, hermano, usted está obrando, está haciendo muchas cosas. Está, hermano, estrepitosamente haciendo, corriendo para acá, para allá, obedeciendo, sirviendo, pero ha olvidado la fe en Dios. Sentirse saciado en la fe. Sentir que su corazón rebosa como ríos de agua viva. Gloria sea al Señor, por la fe. El que cree en mí, dice la palabra, el Señor lo dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque cree en Él. Pero ¿qué corre de ti, de tu corazón? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Ríos de agua viva o mortandad de tu corazón? O tristeza, amargura, resentimiento, dolor, malos recuerdos, frustraciones. ¿Qué cosas salen de tu corazón? Si salen cosas que no son vida, es porque tu corazón y tu vida no está en la fe de Dios. Apóyate en la fe de Dios. Busca la fe de Dios. Créele al Señor y vas a ver que de tu corazón va a fluir vida. Ya no vas a estar estancado, no vas a estar estancada. Ya vas a empezar a ver fluir no solamente un río, no solamente un riachuelo, sino ríos. En plural dice ríos. No es singular, hermano, sino te habla de muchos. En plural, ríos de agua viva para bendecir y refrescar tu vida, que muchas veces está, hermano, hermana, estancado y acongojado por el dolor, por la frustración, por la molestia, el malestar. Gloria sea al Señor. Ahora dile al Señor ahí en tu corazón: Señor, ayúdame a creer en ti, Señor. Ayúdame a confiar en ti y a obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre Santo, y dame la palabra que necesito, Señor, para entender aquello que es tu voluntad, Señor. Hoy día he recibido tu palabra, pero ayúdame a entender, Señor, las cosas que aún no comprendo. Dame de tu palabra, dame de tu misericordia, dame de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a renunciar a aquello, Señor amado, que me perjudica en mi corazón, Señor. A romper con aquello, Señor amado, que no me deja crecer espiritualmente. Amado amigo que me escuchas, que me ves por el celular, Señor, dile al Señor: Señor, ayúdame
a poder crecer en tu gracia. Rompe toda cadena, toda atadura, Señor, que no me deja, Señor amado, andar en armonía con tu palabra y en la fe, Señor. Te lo pido, Dios mío, ayúdame en el nombre de Jesús. Llena mi corazón, Señor, con tu gracia. Señor, dame fe, Señor, en los momentos difíciles y ayúdame a ser obediente a tu palabra, Señor, a poder comprender tus mandamientos y a poder hacer, Señor amado, de mi vida una vida, Señor, útil en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Dame la oportunidad, Señor, que necesito. Fortalece mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Te lo ruego, Señor, te lo suplico, Padre Santo. Toma mi vida, Señor, en tus manos. Yo te entrego mi vida en tus manos, Señor. Yo quiero creer en ti, Señor. Yo quiero confiar en ti, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pido y te doy gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adora al Señor, hermano. Cierra sus ojos, levante las manos. Adora a Dios. Dígale al Señor de todo corazón. Dígale al Señor, hermano, adorando a Dios. Adora al Señor, levanta su voz, adora a Dios. Adora al Señor. Oh Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Porque tu palabra es verdadera comida y verdadera bebida, Señor. Dios mío, ayúdame a conocer, Señor, tu voluntad, a vivir en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te alaba mi alma, Señor. 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 Cristo es la peña de Oré que está brotando.